Ok, vamos a hablar acerca de la generosidad como cultura del reino. Diga conmigo, generosidad como cultura del reino. Y hablando de cultura, esta semana se celebra el Día del Folclore, ¿verdad? Y dentro de las celebraciones se preparan las comidas típicas y purete, las escuelas. Dios mío, ¿cómo comemos ahí, verdad? Pero hoy el hermano Falcón dice que hoy es el Día del Guaraní, del idioma guaraní. Entonces, a ver, ñande yara tandero pasa. Eso, no me pregunte más, hasta ahí nomás, hasta ahí llega. Porque las demás palabras que yo sé usar en guaraní para poder defenderme son estas, o sea, porque hay que aprender a defenderse. En cualquier idioma que usted quiera aprender, usted tiene que aprenderse algunas palabras que te van a sacar adelante y te van a defender. Y yo las tengo en guaraní. Chevarea, Acarusema y Pirapirey. Con esto yo sobrevivo. Así que ya hasta ahí nomás, déjeme. Y donde quiera que me suelten, con esta yo voy a sobrevivir. Imagínate que tú no sepas decir tengo hambre en un idioma, ¿eh? Entonces, hay que hacer eso. Y como estamos en un tiempo donde todo cuesta, entonces se tiene que hablar de saber decir cómo se dice moneda. Entonces, pirapire, listo, ya. Todo lo demás lo vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la generosidad como cultura del reino. Ahora, ¿qué es una cultura? Vamos a hablar un poco sobre qué es una cultura. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de creencias que comparte una nación y que se pasa en las generaciones. Puede ser una creencia, también son valores o riquezas espirituales o materiales, pero son valores que no deben perderse o que no se pierden en el tiempo y que de una manera va pasándose de generación, porque para que sea una cultura tiene que iniciar en algún momento y permanecer, y alguien tiene que sustentarla. ¿Se entiende? Entonces, cultura son creencias o son valores, también son costumbres o formas de vivir que aprendemos de nuestros antepasados. La cultura define lo particular de un pueblo o de una ciudad. Muchos pueblos tienen cierta cultura que lo hacen único y particular, como por ejemplo el idioma guaraní. Es muy particular de Paraguay. ¿Me entiende? Acá es creo que el único país donde la sopa nacional es sólida. Entonces, todos los países del mundo comemos sopa líquida, pero acá es sólida. Entonces, hay que saber eso. ¿Me entienden? Y aquí, en Sudamérica es uno, porque no, creo que no solamente Paraguay, sino que también Paraguay y Argentina, los papeles se comen, porque se come factura. Nada. Borren eso. Borren eso. Pero comemos factura. Pero en Dominicana comemos algo que usted, cuando lo escuche, vas a ir a internet, va a buscar y usted dice, ¿ustedes comen eso? Sí, comemos eso, comemos concón nosotros. ¿Quién escuchó acerca del concón que comen los dominicanos? Jairo, que ha convivido con dominicanos. Y aunque usted no lo crea, el concón es la parte dura que queda del arroz y nosotros comemos eso y nos encanta. Es raro para usted, pero son cosas culturales, ¿me entiende? Ahora, ¿qué otra cosa muy particular de Paraguay que es algo muy autóctono de Paraguay? Aparte de la sopa, del idioma guaraní, el dulce idioma guaraní, ¿qué otra cosa es muy particular? El tereré, imagínate. El tereré, bueno, sí, porque, hay una lucha entre el tereré y el mate, pero tereré mate. Esto es muy único de esta zona. Y una de las cosas que realmente me encanta de compartir el mate o el tereré, más allá de que si gusta o no, es que te da la oportunidad de conectar con la gente. Cuando la gente no te dice, che, vamos a juntarnos, no te dice, vamos a tomar un tereré. Nunca nadie lleva el tereré, pero hay que juntarse.
Pero dice, ¿cuándo sale un tere? Y todos van y el tere nadie lo llevó, pero era el tere, ¿verdad? Y algo muy particular de la cultura del mate o del tere es que cuando se está tomando mate o tere, te une, no hay clase social, no hay rico ni pobre. El tere hace como que en ese ambiente se cortan las clases, las divisiones y lo único que prevalece es el tema de la conversación y el a quién es el próximo. ¿Me entienden? Y ahí sí te toca esos mates que resucitan muertos por ahí. Dios mío, me tocó un par de mates de esos que, ¡ching! Así, un hermano muy querido, no voy a decir el nombre, pero es muy querido, sé que no se va a ofender. Cuando yo vine la primera vez, creo que entre la primera semana me estaban intentando hacer tomar mate y estaba con algunos que tomaban mate dulce al lado ahí y pegaba por el dulce, uno se engancha con el dulce, pero había un hermano muy respetado que yo miré así, estaba sentado, miré atrás y él me hizo así inmediatamente. Y cuando me hizo así y tomé, ¡chan! Todo mi cuerpo vibró así. Y yo dije, ¿qué tiene esto? Y le di al hermano. Y como yo tomé, entonces yo dije, no voy a mirar. ¡Chan! Me puso otro. Tomé y dije, Dios mío, Señor, ¿qué hago? Bueno, famoso. Y no sabía cómo se dice no quiero, que es simplemente decir gracias. Y salí, me dice que me iba a ir al baño y me salí de la zona de ahí. Pasó como un par de años, un año por ahí, y ya tenía confianza y hablé con el hermano y le dije, hermano, dígame, ¿qué es lo que usted le pone? Nunca más volví a tomar. ¿Qué es lo que le pone a su mate? Ajenjo. Por favor, imagínate, o sea, de estar tomando un mate dulce en una línea ahí y que uno con ajenjo, mira, más o menos ahí fue como una resurrección espiritual que yo tuve en ese momento. Pero es cultura, te van a invitar, es parte, y yo tomo mate, así que me fui a República Dominicana, me invitaron, me dieron un par de equipos de mate y eso, y estaba arreglando una cosa y le invité a un amigo, llevé hierba, y cuando me di la vuelta, el chico tenía la bombilla así con un poco de hierba así. ¿Qué vas a hacer? Y comer, ay, imagínate, o sea, él pensaba que la bombilla era una cuchara y que eso que estaba ahí se comía. No tenía idea. Porque él me dijo, yo le dije, te invito. Ah, sí, le invitó y él se iba a dar un... Pero, cultura, allá no tomamos mate como cultura. Aquí sí, y nos entendemos. Allá se toma café. El café es lo que te van a invitar cuando tú vas a alguna casa. Te van a invitar a tomar café y ese café representa ese mate como se representa aquí. Pero esto es cultura. Son rasgos únicos que diferencian los países. Y si vamos a hablar entonces de cultura, para ser honesto, no todo lo que se pasa en la cultura es bueno. Hay tradiciones, costumbres que pasan entre la cultura, que sí es bueno, pero hay otras que no, que nosotros tenemos que descartarla, pero aún así sigue siendo cultura porque va pasando de generación en generación. Ahora, hay algo que hay que entender. Cuando tenemos una cultura instalada, la cultura solo se cambia con una contracultura. Diga conmigo, contracultura. Entonces, para yo poder cambiar una cultura, tengo que establecer una por encima de eso. Y lo que hoy queremos hablar es que podamos establecer una cultura del reino que se llama la generosidad. Diga conmigo, generosidad. Entonces, cuando hablamos de generosidad, estamos hablando de ser de forma dadivosa, de forma espontánea, desprendida, la forma abundante y de calidad con la cual podemos hacer las cosas. Vamos al principio y ahí espero que no te me marees porque te voy a leer unos cuantos versículos y me gustaría que lo vayas leyendo conmigo o simplemente lo escuches para que entendamos entonces cómo viene la cultura del reino que se llama
No lo escuché. ¿Cómo se llama? La generosidad como cultura del reino. Entonces, Génesis 1:1 dice así, voy a ir leyéndolo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y si seguimos leyendo desde el versículo 3 en adelante, nos vamos a dar cuenta todo lo que Dios hizo. Creó la luz, las tinieblas, separó el día de la noche, las estrellas, hizo la expansión entre las aguas y empezó a ponerle nombres o días y lo sella con una palabra que dice: vio Dios que era bueno. Vamos al versículo 26 y 27 del mismo Génesis 1. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Diga conmigo, a imagen de Dios. Entonces, tú y yo fuimos creados originalmente a imagen de Dios. Y dice la palabra, varón y hembra los creó. Y originalmente somos imagen de Dios. Entonces, algo de Dios tiene que haber en nosotros si somos su imagen. Seguimos leyendo. Vamos entonces un poquito más atrás. Génesis capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, fíjate que un principio que Dios estableció en la creación, en los árboles, y era que los árboles tienen semillas, y esa semilla es un árbol, y ese árbol tiene semilla, y esa semilla es un árbol, y ese árbol tiene semilla, y esa semilla es un árbol. ¿No te da una idea de que hay ahí algo de generosidad? ¿Te diste cuenta que, ahora vamos a ser honestos, ¿cuánto árbol se necesitaría si haríamos un experimento? No sé cuánto tiempo se tomaría, pero ¿cuánto árbol se necesitaría podríamos con un árbol llenar 20 hectáreas de plantación con un solo árbol? ¿Podríamos? ¿Se podría hacer eso? ¿Sí o no? Obviamente, nos va a tomar un poco de tiempo, pero fíjate que un árbol no tiene una semilla y un árbol no tiene un fruto. Tiene muchos frutos, ¿verdad? Y cada fruto, y según el tipo de fruto, tiene muchas semillas. Eso significa que de un árbol podríamos hacer muchísimo. Ahora, ¿Dios creó un solo árbol en la creación? ¿Cuánto hizo? Muchos. ¿Y cada uno tiene qué cosa? Generosidad. Diga conmigo, generosidad. ¿Te pusiste a pensar que desde el principio Dios estableció la generosidad? Y en el principio de la creación Dios estableció al hombre y a la mujer y lo puso donde habían miles de árboles para un hombre y una mujer, con un principio de la generosidad. Ahora, no te me marees todavía, vamos a seguir un poco más adelante. Génesis versículo 1, versículo 28 al 31, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenle, señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Escucha otra vez. Dios entonces pone un principio de multiplicación y de generosidad en las plantas, pero le dice al hombre, ¿qué cosa? Multiplícate, fructifica, llena la tierra y sojúzguenle. ¿No te habla de generosidad eso? Pensar un poco de expansión, de dadivosidad. Fíjate cómo Dios puso esa cultura, desde el principio lo estableció. De todo lo que había, el hombre podía comer. De todo lo que había en la tierra. De todo. Pero cuando Dios crea en el jardín del Edén, vamos a ver Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así:
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este es el versículo 7. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén del oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, dentro de toda la creación, Dios establece en un lugar donde hace crecer árboles frutales. Y le dice al hombre, todo esto es tuyo. Puedes comer de todo lo que está ahí. Solo un árbol, solo uno era que el hombre no tenía derecho. De lo demás, todo él tenía acceso a ello. ¿Te diste cuenta? O sea, cuando Dios creó al hombre, lo puso en un espacio generoso. Y el árbol que le dio, los árboles, dice que eran bueno y delicioso. Era una forma de Dios decirle, quiero lo mejor para ti. Y Dios estableció al hombre en lo mejor. Y ese jardín representaba una zona espectacular donde el hombre podía desarrollarse. Y de todo eso, de todos los cientos de árboles que había, solo uno, diga conmigo, uno. Eso significa que Dios era generoso. Dios no le dijo, mira, yeti. No, le dijo, solo uno nada más. Pero después, el resto te pertenece. ¿Sabe qué principio es este? Generosidad. Ahora, vamos atrás. ¿Cómo dice la Biblia que fuimos creados? A imagen y semejanza, ¿cierto? O sea que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza y desde el principio Dios mostró generosidad, ¿qué Dios espera que nosotros seamos? Porque si somos su imagen y somos su semejanza, la generosidad está en nuestro ADN. ¿Te pusiste a pensar esto? Que la generosidad está en nuestro ADN porque eso le pertenece a Dios también. Vamos a seguir. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 6, versículo 38. Ya leyeron este versículo, pero te lo quiero leer de vuelta. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice así: Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en tus regazos, porque con la misma medida con que midas, te volverán a medir. Y este versículo hace una referencia de que cuando yo doy, ¿qué pasa cuando yo doy? Recibo. Pero fíjate la calidad, como dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando. O sea, fíjate el principio que Dios estableció. En el momento que yo muestro la generosidad, entonces lo que viene como favor hacia mí es bueno, apretado, revestido. Pero, ¿qué es yo quiero lo bueno, ¿sí o no? Yo quiero lo revestido, yo quiero lo abundante, pero quiero primero esto para después hacer ¿qué cosa? Para querer dar. ¿Y así es el orden? ¿O cómo dice que es el orden? Primero dar. Pero yo quiero tener mucho, abundante, remecido y después dar. Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer. Señor, si tú me das, yo voy a hacer. ¿No es así que oramos? Señor, dame para ayudar. Señor, y entonces, y Dios dice, pero el orden es, da y se te dará. Pero nosotros queremos primero la bendición para después intentar cambiar el orden que Dios estableció. Ahora, ¿se acuerdan la historia de Caín y Abel? Te quiero leer Génesis capítulo 4, no te me vayas a marear todavía, vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 14, el 13 y el 14, lo vamos a leer. Dice así: 4:14. Un momento, por favor. El 1, perdón, desde el 1.
capítulo 4, versículo 1. Conoció a Adán su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. A Abel y a su ofrenda. Y fíjate cómo dice, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjate que dice, Dios miró con agrado a Abel. Ahora, ambos dieron. Caín trajo una ofrenda. Abel trajo una ofrenda. Ambos presentaron una ofrenda delante de Dios. Pero, ¿qué tenía de diferente la ofrenda de Abel a la de Caín? ¿Qué tenía? Que cuando Abel pensó en dar, dice, lo más gordo, lo mejor, lo escogido, dio ante el Señor. Y esto agradó el corazón de Dios porque Abel usó la cultura de la generosidad. No dio simplemente por dar, dio con el corazón correcto. Y dice, y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Yo me hago esta pregunta. Yo quiero que Dios me mire con agrado. Y yo creo que también tú quieres que Dios te mire con agrado. ¿O no es así? Yo creo que esto queremos. Ahora, este mirar con agrado viene por una actitud del corazón. Cuando Abel hacía lo que hacía, él no solamente daba, él ponía el corazón, él buscaba la intencionalidad de lo mejor delante de Dios. Y aunque Caín también cumplía con dar, lo más probable, su actitud era diferente. Me parece entonces que más allá del dar, Dios está mirando el corazón con el cual yo doy. Quizás tú, al igual que yo, cumplimos con el dar, pero Dios dice, más allá de lo que tú estás dando, me interesa tu corazón. Me interesa saber cómo lo estás haciendo. Vamos un poco más adelante. Muchos de nosotros, lo más probable, tenemos miedo a dar, pensando que al dar nos faltará. Y pensemos en estos versículos. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. Segunda de Corintios 9, 7 y 8 dice, Dios ama al dador alegre. En Mateo 6, capítulo 3 dice, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y todo eso habla acerca de que cuando nosotros damos o hacemos algún tipo de acción, debemos hacerlo con el corazón correcto. Y fíjate que dice, Dios ama al dador alegre. Y dice, no lo haga con tristeza, ni por necesidad. Cuando vayas a dar, no lo haga con tristeza, ni por necesidad. Dice, hazlo con alegría y con sencillez de corazón, porque Dios ama el dador alegre. Dios busca enseñarnos a aprender a tener una cultura de generosidad, pero una generosidad que venga del corazón. Ahora, tú podrías decir, esto yo lo trabajé, esto me costó, esto es el fruto de mi esfuerzo. Yo tuve que pasar años construyendo esto. Y tenés razón, lo más probable, lo que tienes ahora fue fruto de tu esfuerzo. Eso es cierto. Lo trabajaste duro, o tu familia lo trabajó mucho. Es cierto. Lo más probable, te costó años y sacrificio para llegar a donde estás y para tener lo que tienes. Eso es cierto. Pero te preguntaría, ¿te gustaría la bendición de Dios sobre lo tuyo? Porque nosotros sabemos que a pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestro trabajo duro, que es loable, hay momentos donde lo único que nos puede salvar es si la bendición de Dios está sobre lo que yo hago. Y más allá de tu esfuerzo, trabajo y por tu arduo trabajo y por tu gran responsabilidad por ser diligente, porque lo has hecho bien, más allá de todo eso,
que es aplaudible, procura tener la bendición de Dios en los tuyos. Que Dios te mire a ti y a lo tuyo. Así como Dios miró a Abel y a su ofrenda. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo? Abel, me agradas. Y aparte de que me agrada lo que tú me has dado. Imagínate que Dios diga, ¿sabe qué? Vos me agradas y lo que tú haces me agrada. Que Dios pueda tener el corazón el corazón contento de decir, me agradas tú, pero también me agrada lo que tú haces. Yo quiero esto en mi vida. Yo ser agradable al Señor y que le agrade lo que yo hago también. Ahora, ¿dónde entonces entra esto con la cultura de la generosidad? Conoce la historia de la viuda que tenía 2 blancas, o sea, eran 2 monedas. Ella cuando fue a ofrendar, habían otros que estaban ofrendando y daban. Y llama la atención que Jesús se paró en el lugar donde estaban ofrendando y empezó a mirar. Y se dio cuenta que todos traían, y lo más probable, traían mucho. Y esta viuda tenía solo 2 monedas. Y esas 2 monedas llamó la atención. No esas 2 monedas. Esta viuda llamó la atención de Jesús y le dijo a su discípulo, te aseguro que esta mujer dio más que todos los demás. En el valor cuantitativo, esta mujer lo que dio no era muy significativo en valor económico, cuantitativo. Pero con el corazón que ella dio esa ofrenda, llamó más la atención del Señor que los demás. Esto me hace saber entonces que Dios está interesado en el corazón con el cual yo hago las cosas. Porque esta mujer tenía un principio de la generosidad. Y Jesús dijo, los demás dieron de lo que les sobran. Ella dio todo lo que ella se sustentaba. Esta mujer estaba dando toda su seguridad al Señor. Y Dios le llamó la atención en este corazón. Entonces, hoy por hoy, quizás tú dices, Arturo, yo no tengo mucho. No se trata de mucho. Se trata del principio de la generosidad. No se trata del cuánto, se trata del cómo lo estás haciendo. Quiero que sepa, hay otra historia. La mujer que vertió el frasco de perfume no pensó que su acción llevaría a una declaración tan poderosa que el Señor dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de lo que ella ha hecho. Porque ella tenía un perfume de alto precio y lo virtió delante del Señor. Y uno de los discípulos dijeron, esto pudo haberse vendido y dárselo a los pobres. Y Jesús estaba diciendo, ustedes no están entendiendo que esta mujer no solamente me está dando una ofrenda, está dándome su corazón. Y aseguró que donde quiera que se predique el evangelio, lo que ella hizo se iba a predicar. Y hoy yo te hago esta pregunta. ¿Qué tienes a la mano? Esta viuda tenía 2 blancas, otra tenía un frasco de perfume. Y lo más probable, tú dices, Arturo, yo no tengo bienes abundantes. Arturo, yo no tengo una gran opulencia. Lo más probable cuando hablamos de generosidad y de dar, muchos estamos pensando que esto es para las personas que tienen bienes económicos. Lo más probable, tú estás pensando, esto lo tiene que escuchar tal persona, no yo. Y ahí es donde cometemos el error. Donde pensar que solo aquel que nosotros creemos que tiene es el que puede dar. Sin embargo, la generosidad no tiene que ver con el que tiene que ver con el corazón. Y quiero que sepa que todos nosotros tenemos un corazón que puede ser generoso. ¿Qué tienes a la mano? Y fíjate que utilicé la palabra cultura de generosidad. Como creyente, nos han formado para aprender a orar, ¿o no es así? Para leer la palabra, ¿cierto, verdad? Para venir a la iglesia. Nos han formado incluso para honrar a papá y a mamá, para tener buenas familias, pero sabe también una responsabilidad que muestra un buen creyente, la generosidad. Y si estamos hablando de cultura,
Me parece que la iglesia debería ser conocida por su generosidad. ¿Y quién es la iglesia? El templo, ¿verdad? El equipo de liderazgo que representa la casa, esa es la iglesia. Esa es la iglesia, ¿verdad? El cuerpo pastoral de la casa, esa es la iglesia. La estructura organizacional de la casa, esa es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No, la iglesia no es nosotros. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Entonces yo tengo una responsabilidad de representar la generosidad de Dios. Pensemos en lo siguiente. Tú le muestras, le hablas a la gente del amor de Dios. ¿Es así o no es así? E incluso le amas a la persona y le abrazas, ¿verdad? Y quieres que esa persona sepa que Jesús le ama. ¿Sí o no? Yo lo hago. Le hablo acerca de que Jesús sana. ¿Es así? Y oro por la persona. Y quiero que la persona sea sana. ¿Es así? Bien, perfecto, porque esto representa a Dios. Y le hablo de la libertad de Cristo. ¿Es así? Y quiero que la persona sea libre. Y me intereso por su libertad. Y hago todo esto. Pero ¿sabe qué? También Cristo es generoso. Y si yo voy a representar a Cristo, también tengo que representar su generosidad. ¿O no es así? Entonces, represento el amor, la sanidad, pero no la generosidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿O esta parte no está dentro de nuestra cultura cristiana? ¿O debe estar? Entonces, me parece que como creyente nos corresponde también generar la cultura de generosidad del reino y que la gente te vean a ti como iglesia de que sos generoso, de que tú eres generoso. Porque también eso es cristiandad. ¿Sabía usted? Eso también es cristiandad. Si voy a representar a Cristo, tengo que representar el todo de Él. Y muchas veces, y Jesús, una de las cosas que confrontó mucho y fue muy fuerte, es porque Él sabía que las personas podían hacer muchas cosas, pero cuando podían cumplir muchos mandamientos, pero cuando llegaba al punto del dar, ahí empezaban los problemas. Y por eso dijo: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, porque Él sabía, como el joven rico, cumplía todos los mandamientos. Le pedimos a la gente: hay que orar, venimos a orar. Hay que ayunar con sacrificio, pero ayunamos más o menos. Hay que venir a limpiar la iglesia, venimos. Hay que hacer encuentros, venimos al encuentro. Y muchos mandamientos y ahí estamos. Pero cuando se trata del dar, parece como que no es tan agradable. Y eso también es reino. Eso también es cristiandad. Y si somos cristianos, tenemos que mostrar a Cristo en toda su plenitud. Y vuelvo a decirte que tienes a la mano. ¿Cómo puedo yo ser generoso? Con el talento que tienes, con la capacidad que tienes, con la profesión que tienes, con los recursos que tienes. Dios no te va a decir: dame algo que tú no tienes. No te va a decir: anda a hacer algo que tú no puedes. Todo lo que Él te va a pedir es aquello que tú sí puedes hacer. Me vas a decir: Arturo, yo solamente sé hacer una rica chipa guazú. Bueno, Señor, tengo una rica chipa guazú que a quien tú quieras yo se lo puedo dar. Señor, yo lo único que sé hacer es, me llevo bien con los niños. Se me pegan. Entonces, Señor, ¿qué puedo hacer con esa gracia que me diste que los niños se me pegan? ¿Qué tienes a la mano? Porque Dios no te va a pedir cuenta por lo que tú no tienes. ¿Por qué te va a pedir cuenta? Por lo que tú sí tienes. Por lo que ya Dios te dio. Y esa cultura de generosidad tenemos que aprender a desarrollarla. Y fíjate que estoy utilizando cultura. Te voy a hacer una historia, quiero que me siga. Cuenta la historia que había una gran multitud reunida escuchando a un hombre que hablaba de tal manera que dejaba a sus oyentes atónitos.
Este hombre habló por largo tiempo y nadie se movía de su lugar hasta que él terminó. Al momento de despedir la multitud, este hombre tuvo compasión de la gente porque se dio cuenta que tenían hambre y no quiso enviarlo a sus casas así. Pues preguntó, ¿qué tienen a la mano? ¿Qué tienen de comer? Y entre la multitud sus ayudantes se acercaron porque había un chico que llevaba unos pocos panes y peces para su vianda. Probablemente este chico escuchó a aquel hombre decir, ¿qué tienen? Y pasó lo que tenían los ayudantes de este hombre. Lo llevaron a aquel hombre y este hombre tomó los panes y los peces, lo levantó al cielo y dijo, Padre, gracias por estos pocos panes y peces. Y al darlos a sus ayudantes, estos lo empiezan a repartir entre la multitud de forma tan milagrosa, los panes y los peces empiezan a ser más y más y más y más. Y mientras más lo repartían, más se multiplicaba, hasta que todos comieron. Y aquel hombre dijo, recojan lo que sobró. Escucha bien la palabra, lo que sobró. Y fueron 12 canastas que sobraron de unos pocos panes y peces. Léalo Juan 6, 1 al 15. ¿Qué hizo la diferencia en la multiplicación? ¿El tipo de pan? ¿La calidad de pan? ¿El tipo de pez? ¿O en la mano de quién estaban? ¿Qué hizo la diferencia? Esos pocos panes y peces estaban en la mano de aquel que podía hacer la diferencia. Y tú te preguntas, ¿qué tienes a la mano? ¿Qué es ese algo que probablemente es poco para ti? Lo que tú tienes es poco hasta que esté en la mano de aquel que lo puede multiplicar. Tu talento, tu don, tu tiempo, tus recursos. Si lo pones en la mano de Dios, puede pasar lo mismo que pasó con estos pocos panes y peces, que fue tan abundante que pudo alimentar una multitud y sobró. Diga conmigo, sobró. Ahora, vamos a pensar en esto. Pensemos lo siguiente. Este chico no tenía la menor idea que el almuerzo de ese día pasaría a la historia. Imagínate, vamos a hacer un poco de creatividad. Este chico que tenía esos pocos panes no tenía idea que ese día su almuerzo representaría un milagro. Este chico no tenía idea que sería parte de una historia que se estaría contando de generación a generación. Este chico no tenía idea que su accionar representaría uno de los grandes milagros asombrosos que el día de hoy nosotros todavía hablamos. Este chico pasó el tiempo y se volvió un adulto. Vamos a hacer un poco de creatividad. Fue un adulto. Fue papá, fue abuelo. Y como en aquellos tiempos se multiplicaban, entonces el abuelito estaba sentado con sus 800 nietos al lado. ¿Y sabe qué hacía el abuelito? Le quiero contar una historia. Cuando yo tenía 9 años, 10 años, había un hombre que estaba predicando. Y ese día yo llevé mi almuerzo. Y él preguntó, ¿quién tiene algo de comer? Y yo lo pasé. Imagínate a este chico siendo un abuelo contándole a sus nietos la historia que vivió de un milagro de generosidad. ¿Te imaginas eso? Te pregunto, ¿tienes una historia para contarle a tus nietos de generosidad? Imagínate este chico ya siendo un adulto contándole y los niños, otra vez, abuelo, otra vez. ¿Y cuántos eran? Y habían contado y dijeron que eran como 5,000 hombres sin contarla. Y los niños todos lo ven grandes. Ay, ay, ay. ¿Toda esa gente comieron? Sí, sí. Muchos comieron. Abuelito. Imagínate este abuelo contándole la historia que él mismo presenció simplemente por su generosidad. De unos pocos panes y peces. Y hoy tenemos la oportunidad de crear historia y cultura de generosidad que pasen a las generaciones siguientes, al cual tú y yo le podríamos estar hablando
a los próximos de cómo fuimos generosos. Y como estamos hablando de cultura, que tus nietos quieran imitar tu generosidad. ¿Estás influenciando a los tuyos para que sean generosos el día de mañana? ¿Te están imitando en esto? Puedes sentarte con los tuyos y decirle, nosotros somos la familia tal y nuestra familia tiene esta cultura. Así lo hacemos. Y cuando nosotros no estemos, yo quiero que tú lo sigas haciendo. Qué lindo sería eso. Qué lindo podría ser eso. Ahora, una vez más, ¿cuál es la historia que podrías contar a tus generaciones? ¿En qué Dios te está moviendo o llamando tu atención en este tiempo para que haga? Vuelvo a decirte, lo más probable piensas que tienes que tener mucho y Dios solamente quiere usar lo que tú tienes, porque unos pocos panes y peces en la mano del Señor es suficiente para alimentar a una multitud. Quizás tú dices, yo no tengo mucho, y Dios dice, no tienes mucho en tus manos, pero en mi mano es más que suficiente. Ponte de pie ahí donde está un momento, por favor. Y te hago esta pregunta. Si hoy, ¿cuál será esa historia que te gustará que se cuente de ti? Una cultura de generosidad. ¿Qué es lo que se estaría diciendo de ti? ¿Qué la gente estarían escuchando? Y no estoy hablando para darte aplausos. No me estoy hablando de eso. No estoy hablando para que tú tengas un título especial o un reconocimiento especial. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de qué tienes que podrías hacer una historia de generosidad. Este tiempo, la iglesia, en la casa, estamos siendo desafiados a poder compartir con alguien más lo que tenemos. Estamos siendo movidos y enseñados, así como se enseña a leer la Biblia, a formarnos como líderes, tener un grupo pequeño, saber cómo llevar a la familia, criar a los hijos, compartir, venir a la iglesia. Estamos siendo formados y desafiados a crear una cultura de generosidad, una cultura dadora, una cultura donde no lo hacemos por necesidad ni por obligación. Si te obligan a hacerlo, entonces no viene del corazón. Si lo hace con tristeza, tampoco es lo que Dios quiere. Como creyentes, estamos llamados a mostrar la generosidad del Padre. ¿Sabías eso? Y una vez más yo te pregunto, ¿qué tienes a la mano? Porque muchas veces cuando pensamos en dar, pensamos en una sola cosa que hemos aprendido muy mal. ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos? En dinero. Y eso sería lo más pobre que podríamos pensar. Hay tanto que podemos dar. Tiempo. ¿Sabe cuántas personas desearían que tú inviertas tus dos oídos a escucharle y que le dedique tiempo para escucharle? Quizá hay una familia que lo único que necesita es que tú le escuches. Vos no vas a pagar sus cuentas, no vas a cubrir sus necesidades, pero podrías cubrir el corazón. Quizás hay una familia que sí puedes llevarle 1 kilo de harina y ese kilo de harina podría representar el desayuno de 2 días. Quizás hay una persona que tú simplemente puedes invitarle a comer. Quizás tienes una pieza, una prenda de ropa buena, muy buen estado, y Dios puede decirte, compártelo. ¿Me entiendes? Pero a veces tenemos miedo a que nos falten. ¿Sabe por qué no hacemos?
porque tenemos miedo a que nos falte. Y también voy a ser honesto. Hay algunas personas que lo más probable tenían cultura de generosidad y la gente se aprovecharon de su generosidad y se dio cuenta que se aprovechaban de sí mismo y cerraste tu corazón. Y ya no haces como lo hacías antes o no quieres hacerlo porque tienes miedo a que se aprovechen de ti. Pero quiero que sepas lo siguiente, no deje que nada quite eso que representa a Dios, la generosidad de tu corazón. Porque así como Dios miró a Abel y su ofrenda, Dios te mira a ti y a tu ofrenda.